aquí en nuestro segmento sobre sexología la doctora Martina Solé. Ella es uróloga, es especialista en andrología, también especialista en infertilidad masculina. Y esos serán algunos de los temas que vamos a estar tocando aquí en la tarde junto a Martina. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Todo bien? Bueno, muy bien y muchas gracias por acercarte, porque la verdad es que son temas que, bueno, cuestan hablarlos, ¿no? A veces les cuesta a los varones acercarse, pero nos cuesta a las mujeres también conocer acerca de esta cuestión tan integral en torno a los varones, ¿no? Que muchas veces, bueno, termina en una infertilidad que a veces está asociada a las cuestiones emocionales. 100%, es súper importante la parte emocional en lo que es la fertilidad, tanto femenina como masculina, porque bueno, el rol de la ansiedad juega un papel fundamental en todo el proceso de la búsqueda de un hijo. Claro, por eso hoy más que nada queríamos estrechar este diálogo en torno a eso que pasa por la mente de los varones, ¿no? En este caso, digo en torno a lo que son las relaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con, bueno, justamente su sexualidad, lo biológico de su sexualidad. Muchos creemos o pensamos que siempre las disfunciones, la falta de erección o la eyaculación precoz, están asociadas a alguna cuestión física, algo que pasa a nivel físico. Y dejamos o cuesta creer que también hay una gran asociación a lo mental. 100%. El factor psicológico, sobre todo en lo que justamente decías vos, disfunciones sexuales, ya sea esta alteración en poder lograr la erección o en la eyaculación precoz, y también con respecto al deseo, está muy relacionado con la parte psicológica. De hecho, lo que es disfunción sexual se divide en orgánica, que es una cuestión de mal funcionamiento de algún aspecto del cuerpo, o psicológica, es digamos, o como la segunda rama más importante también. Martina, y en cuanto a, digo, porcentaje, ¿es más raro que se dé una disfunción a nivel físico o en la mayoría de las situaciones tiene que ver más con lo emocional, con lo psicológico? No, lo más frecuente en general sí es algo asociado al cuerpo, pero porque también estamos en una era de las enfermedades crónicas que cada vez lamentablemente son más. Muchas personas con sobrepeso, sedentarias, tabaquistas, diabéticas, hipertensas. Todo eso va generando un combo que lo que va haciendo muchas veces es alterar la correcta llegada de la sangre al pene. Entonces no se produce la erección. El tema psicológico se da más que nada, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, muchas veces, que tienen como esa ansiedad de desempeño, ese miedo al fracaso, que salen con una chica que les gusta mucho, o bueno, con cualquier otra pareja, no necesariamente una chica, puede ser chico, lo que fuese. Entonces esa ansiedad a que no pase nada, que no haya un fracaso, genera muchas veces una mala pasada. Y en un paciente que tiene una causa orgánica, supongamos una persona obesa, hipertensa, que no llega correctamente sangre al pene, la primera vez que va a una relación sexual y falla, después también aparece la parte psicológica, porque tiene miedo lógicamente a que le vuelva a pasar. Entonces ya son dos componentes que le juegan en contra. Martina, bueno, dijiste cuestiones esenciales en torno a esto, ¿no? De la adolescencia, tal vez la juventud, en donde justamente uno se está formando y se está afianzando en esto de qué quiero, quién soy y quién me dijeron que soy. Porque digo, todo esto que tiene que ver con estos miedos, esta ansiedad a no rendir, tiene que ver con este pasado que ha marcado mucho a las generaciones y que tienen que ver con el tamaño del pene, con esto de que todo está centrado ahí. ¿Cómo lo ven también desde, bueno, la medicina, ¿no? A esto de la marca que generan los varones? Es 100% así, eso se ha comenzado hace muchísimos siglos atrás con el dios Príapo, se llamaba, que es un dios que se representaba con una imagen de un hombre con un falo, o sea, un pene de gran tamaño, y todos le pedían por sus cultivos, por su fertilidad. Entonces la gente era devota de ese dios. ¿Qué pasa? Desde ese momento se considera que algo positivo, algo bueno, como una buena cosecha o una fertilidad, está relacionada a un tamaño de pene grande. Eso ha pasado generaciones, siglos y siglos, y seguimos creyendo que prácticamente es así. O sea, el hombre mide su virilidad según el tamaño de su pene. Que no es realmente así, pero es lo que la sociedad le enseña desde que es chiquitito. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado chistes? Nadie
carga como con una connotación negativa al que tiene el pene grande. No, en general se carga con una connotación negativa al que tiene el pene pequeño. Entonces, bueno, obviamente uno va creciendo, va como percibiendo todo eso, entonces lógicamente cree que es lo más importante del mundo. Claro, y tiene una incidencia a nivel emocional, me imagino que importantísima, ¿no? Porque es algo que no se puede decidir cuál es el tamaño que va a tener cada varón, y luego incluso pensar que ese tamaño va a incidir en la fertilidad es algo relativamente loco, ¿no? Pero como vos decís, hay cosas que de pronto se convierten en un limitante porque ni siquiera uno se cuestiona si eso es verdad o no. Entonces ya son como mandatos, son cuestiones como patrones que ya quedan establecidas. ¿Y cómo volvés de eso? Aparte hemos ido evolucionando en un montón de aspectos, pero en ese es como que nos quedamos muchísimos siglos atrás. Seguimos pensando exactamente igual que esas personas. Pensar que un hombre no hace nada, ni bien ni mal, para tener un tamaño de su pene mayor o menor. Claro. No tiene ninguna, digamos, no depende de él. Depende de una cuestión genética, biológica. Exactamente, de un montón de aspectos hormonales, todo de cómo se desarrolla esa persona. Pero no tiene ningún mérito. Tampoco lo hace mejor o peor, o más masculino, menos masculino, mejor o peor persona. O sea, simplemente otra parte más del cuerpo. Nadie se queja que si tenemos el pie grande o no, el dedo gordo grande o no. Pero de eso sí, es todo un tema. Sí, sí. Y en cuanto a la cuestión biológica, porque vamos a aprovechar a desmistificar acá, ¿hay rarezas o generalidades según el tamaño del pene? Bueno, con respecto a eso, hemos realizado un trabajo, te comento, que lo publiqué en una revista internacional hace más o menos 3 años, justo cuando me vine a vivir acá a Río Cuarto lo pudimos publicar en una revista, que justamente tratamos de tocar 2 temas importantes, que uno es el tamaño promedio del pene de los argentinos y el otro era ver si era realidad o mito estas típicas relaciones justamente sociales que dicen que el tamaño de pene se relaciona con la estatura del hombre. Sí, la famosa regla de la L. No sé si la escuchaste, que el hombre de estatura pequeña tiene el pene de tamaño más grande. Después, con respecto al tamaño del pie, al peso, bueno, esas son las 3 cosas que nosotros tocamos en este trabajo. Y cuando iba a hacer ese trabajo nos pusimos, bueno, todo el equipo se puso a investigar a ver si realmente, o sea, qué había en la bibliografía. Y vimos, nos llevamos la sorpresa que muchos países tenían este trabajo realizado. Ya lo habían hecho, mira. Claro, yo pensé que era algo más de novedoso, que se de les la había... charla del día a día, así entre amigos, pero no. Muchos países lo habían realizado, tenían los valores, tenían si era mito o verdad, digamos, la relación del tamaño del pene con diferentes medidas del cuerpo, y en Argentina no. Entonces, bueno, hicimos el de Argentina. Qué bueno. Y bueno, nos llevamos la sorpresa que es todo mito prácticamente, o sea, todo lo que es la relación de las diferentes medidas del pene, o sea, me refiero a diferentes medidas a el pene en flacidez, el pene en erección y lo que es la circunferencia del pene, lo relacionamos con la estatura, el tamaño del pie y con el peso del paciente. Claro. Vimos que todo era mito, o sea, todo lo de la regla de la L, todo nada, eso ninguna es mentira, coincidencia. Exactamente. Hay cierta tendencia que no es estadísticamente significativa, eso es importante de aclarar porque no es una regla precisa, pero hay una tendencia que a mayor altura vimos mayor longitud del pene, tanto en flacidez como en erección, pero no es la regla. Claro, no necesariamente tiene que ser acorde al cuerpo, ¿no? Porque imaginaríamos eso, que una persona que tiene un tamaño, mayor altura y demás, debería tener un pene de mayor tamaño, y no necesariamente. No necesariamente. Bueno, la importancia de conversar con los niños, ¿no?, acerca de este tema, porque, bueno, cuánto ha marcado a las sociedades y, bueno, cuánto limita a la persona a la hora de realmente ser libre en su sexualidad, sentirse pleno y también quitar este peso al varón de que todo pasa por ahí. Tal cual, aparte también estamos reduciendo todo lo que es la sexualidad al momento de la penetración y la sexualidad es mucho más que eso. Exacto. De hecho hay pacientes que por ejemplo son lesionados medulares o pacientes que tenemos que hacerles
resecciones, o sea, sacar o un pedacito o todo el pene por algún tumor, por ejemplo, y esa gente sigue teniendo su vida sexualidad. O voy a un ejemplo mucho más frecuente, lo que es la disfunción eréctil secundaria a un cáncer de próstata. Claro. Cuando tenemos que sacar toda la próstata en una cirugía o pacientes que reciben radioterapia para curar la causa oncológica, que es el principal objetivo, muchos quedan con una disfunción eréctil posterior. Hay cosas para hacer, pero hay veces que, bueno, que no es suficiente y esos pacientes no es que se les acaba la sexualidad. Hay que, obviamente, ser creativos y ir a otros aspectos y no solamente la parte coitocentrista, como dicen. Exactamente, que sí, mucho tiempo fue así, y esto de mirar solamente lo biológico en lo que es la sexualidad también ya quedó bastante atrás, esta cuestión que tenía que ver netamente con la reproducción, ya sabemos que no es así, pero bueno, qué interesante la consulta siempre a los médicos, médicas, para también conocernos y saber cómo actuar, qué hacer en cada caso, nunca quedarnos con supuestos, ni menos resignarnos, ¿no? Porque bueno, muchos varones por ahí toman esto de decir no hay nada que hacer. No, tal cual. Y aparte algo muy importante, que está lo que se llama el síndrome del pene pequeño, que es una patología básicamente donde hay muchos hombres que consideran que tienen un tamaño de pene pequeño y no es así, es como una alteración de la realidad. Entonces están toda su vida, digamos, con cierta vergüenza, con una limitación grande a la hora de relacionarse, por esta cuestión también de concentrarse solamente en el tamaño del pene, pero bueno, entiendo que para algunas personas es como digamos, una limitante. Entonces, mediante este trabajo, antes no había referencias para decirle tu tamaño de pene es normal según el promedio argentino. Claro, esto tuvo como objetivo eso, ¿no? Claro, porque parece que no, porque nadie conoce a esas personas. ¿Y por qué? Porque nadie va a andar contando, che, tengo el síndrome del pene pequeño, creo que tengo el pene chico. No lo va a andar contando nadie. Cuando yo publiqué este trabajo, muchos pacientes se acercaron al consultorio con estas dudas. Gente que capaz que ya tenía hijos o tenía pareja y todo, pero dicen, me quedé pensando que cuando yo tenía, no sé, 20 años, tuve una novia que me dijo que tenía el pene pequeño. Bueno, y capaz que lo dijo para herirle los sentimientos y no realmente porque era así. Y se quedaron con eso. Entonces, bueno, les digo que traigan 1 centímetro al consultorio y les muestro en la tabla del trabajo que hicimos en dónde están ubicados. Y te diría que prácticamente 100% de los pacientes tienen un tamaño de pene normal. Claro, bueno, ojo con lo que se dice también. Qué bueno esto que mencionás, digo, lo que viene desde los padres, madres, parejas, ¿no? Porque se puede herir hasta el inconsciente y muy duro, y eso tiene realmente repercusiones muy negativas. Nos encanta tenerte, Martina, son temas que nos gusta hablar, la idea es esa, poder dialogar, poder naturalizar esto que nos pasa con nuestra sexualidad, y los invitamos a los varones a acercarse al consultorio también, no cuando hay una patología. Consultar también cómo estoy bien, y eso está buenísimo. Exactamente, siempre es importante, bueno, prestar la atención a la salud sexual masculina, que siempre es algo que se deja un poco de lado. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por esta visita y te esperamos muy pronto, Martina. Gracias a vos, Iván. Gracias, hasta pronto.